Bienvenidos a Un Café con la Ciencia. Hoy nos sumergiremos hasta el fondo del mar para revivir algunas historias vividas en el Titanic y asombrosos artículos recuperados años después de su hundimiento. No olvides suscribirte al canal para más contenido. El Titanic se hundió el 14 de abril de 1912 y todas las pertenencias de los pasajeros y los artículos del barco fueron a parar a las profundas y oscuras aguas. Estos objetos esperaron pacientemente a ser descubiertos hasta 1985. El Titanic se hundió rápidamente y parecía que casi no quedaba nada del barco. Sin embargo, los buzos que fueron en pequeños submarinos lograron recuperar muchos artefactos del naufragio. Si te preguntas cómo se ven estos sorprendentes objetos, acompáñame en este viaje al fondo del mar. Varios museos tienen colecciones de objetos del Titanic rescatados por buzos o donados por sus supervivientes y sus familiares. Algunos de estos artículos incluso se venden en subastas si estás dispuesto a gastar una buena suma de dinero en un artefacto exclusivo. El primer artículo de esta lista es un reloj de bolsillo perteneciente a un pasajero del Titanic, John Chapman. John y su esposa Elizabeth estaban en su luna de miel. Cuando el barco golpeó el hielo, a Elizabeth se le ofreció un asiento en un bote salvavidas junto a su amiga Emily Richards. Sin embargo, había un problema. El señor Chapman no podía entrar al bote. Elizabeth se volteó hacia su amiga Emily y le dijo: «Adiós, si John no puede ir, yo tampoco iré». Eso es lo que yo llamo amor verdadero. Después de un tiempo el barco se hundió. Si volvemos al reloj de bolsillo de Chapman notaremos un detalle desgarrador. Los expertos creen que el reloj se detuvo alrededor del momento en el que el barco finalmente se sumergió. ¿Recuerdas la escena de la película en la que los músicos continuaban tocando mientras el barco se hundía? El violín que tocaba el verdadero músico fue vendido en una subasta por $1.7 millones en 2013. Se dice que los músicos tocaban la canción Never My God Thee mientras el transatlántico se hundía. Ya que estamos hablando de los músicos, podríamos arrojar luz sobre una pieza musical encontrada en el barco. Era la canción Put Your Arms Around Me Honey. Teniendo en cuenta el hecho de que el papel se daña casi instantáneamente cuando se moja, es un milagro recuperar esas partituras. Otro documento de papel conservado es el menú del almuerzo. Los pasajeros de primera clase lucían sus hermosos vestidos y disfrutaban de su comida sin saber que era su último almuerzo. Este artículo único fue subastado por $122,000. Las comidas se ofrecían según la clase. Por ejemplo, los pasajeros de primera clase comían pavo asado con salsa de arándanos, cordero de primavera o abadejo al horno. En comparación, los almuerzos de tercera clase constaban de sopa de arroz, pan fresco, carne y salsa marrón. También había galletas marineras que los pasajeros comían para aliviar el mareo. No estaba solo el menú, también se recuperó un boleto VIP. El número de billete todavía se puede leer. A continuación, tenemos muestras de perfume de la época eduardiana. Un químico llamado Adolph Saffield subió al Titanic con varias botellas de perfume ya que planeaba abrir una tienda de fragancias en Estados Unidos. 61 frascos de perfume se hundieron con el barco. Afortunadamente su propietario logró sobrevivir y llegar a salvo, pero sus muestras se hundieron y recién fueron descubiertas hace algún tiempo por los buzos. Cuando se nos cae un plato, por lo general se hace añicos, pero en el Titanic se han recuperado platos intactos. La vajilla original de White Star es la prueba. Al parecer, los pasajeros de cada clase no solo recibían diferentes comidas, sino también se les servía con distintos tipos de platos. Los platos recuperados tienen un motivo floral en verde y marrón, los bordes son dorados y hay un logotipo en el centro. Por cierto, se venden en subastas y puedes encontrarlos en internet. Sigamos con las conmovedoras historias personales. La historia de amor de Rose y Jack que vemos en la película es ficticia, pero el barco fue testigo de muchos relatos románticos. Aquí hay una carta de amor que lo prueba. Las líneas nos cuentan cómo era la vida en el barco durante los últimos días. Fue escrita por Kate Buss el 10 de abril, mencionó lo mareada que se sentía y otras cosas como horarios de ir a cenar. Esta carta no fue la única que los buzos sacaron a la superficie. Por ejemplo, está la carta que Astor Hart le escribió a su pequeña hija Eva. Fue vendida en subasta por 119,000 libras, probablemente sea la última carta escrita a bordo ya que se completó solo 8 horas antes del naufragio.
No está tan dañada porque estaba en el bolsillo del abrigo del marido de Esther. Otra carta que podemos mencionar es la del Dr. John Simpson. Esas palabras fueron las últimas que le escribió a su madre. Permíteme presentarte a Edith Rosenbaum. Ella estaba en el barco con su cerdito de juguete de la suerte. Edith se había lesionado gravemente en un accidente antes de subir al barco. El juguete fue un regalo de su madre como apoyo moral para su proceso de recuperación. En realidad, era una caja de música en forma de cerdito. Edith lo utilizaba para calmar a los jóvenes asustados en el bote salvavidas. El siguiente elemento en la lista es el silbato de Lillian Winfred. Ella era una pasajera de segunda clase. En aquella terrible noche Lillian estaba en su camarote. No creía que el Titanic podría hundirse. Después de todo, era el barco insumergible. Su amiga acudió a ella y la convenció de que se subiera a un bote salvavidas. Recién entonces se dio cuenta de lo grave que era la situación. Momentos después vio cómo el barco se partía en dos. Mientras el bote salvavidas se alejaba en la noche, Lillian vio un tripulante que también había sido rescatado. Sin pensarlo dos veces, envolvió al hombre con su abrigo de piel. Hacía mucho frío, así que probablemente le salvó la vida con ese gesto. El hombre quiso agradecerle su bondad, así que le regaló a Lillian un silbato, y fue el que utilizó toda la noche para pedir ayuda posteriormente. Este par de guantes blancos es uno de los elementos más raros recuperados del Titanic. Eran de algodón y le pertenecían a un caballero. La identidad del dueño es desconocida. La tela no puede durar bajo el agua durante décadas, pero estos guantes se conservaron bien y todavía se pueden ver los finos detalles y su elegancia. También se ha encontrado una campana. Sí, la famosa campana, la que sonó para advertir sobre el hielo. Frederick y Reginald estaban de guardia la noche del accidente. Ambos sobrevivieron. Ellos vieron el hielo antes de que el barco lo golpeara, pero no tenían binoculares. Los binoculares estaban guardados en un armario, pero la llave estaba en el bolsillo de un miembro de la tripulación que fue asignado a otro barco a último minuto. Podrían haber visto el hielo antes si hubieran tenido binoculares y quizás el Titanic podría haber girado a tiempo. Los buzos no solo descubrieron pertenencias de los pasajeros, sino también piezas del propio barco. El siguiente elemento es la gran escalera. Algunas partes de esta icónica estructura se han recuperado del naufragio. Esta escalera se convirtió en un punto de encuentro entre los pasajeros de primera clase. Si querían visitar los baños turcos para un día de spa o para ir a cenar, se encontraban en la escalera para ir juntos. Esta escalera era un símbolo de lo lujosas que eran algunas partes del Titanic. Otro objeto milagrosamente salvado que pertenecía al Titanic es su plano. Fue uno de los elementos más caros vendidos en la subasta. El plano tiene alrededor de 10 metros de ancho. También se descubrió el logómetro. Es un aparato utilizado para verificar la navegación del barco y la distancia que recorre. Los expertos dicen que, desde el inicio hasta el mediodía del 14 de abril, el artefacto registró unos 500 kilómetros. También se encontró un gran trozo de casco que pesa 15 toneladas. Las ventanas más grandes eran para los camarotes y las más pequeñas eran para los baños. Esta pieza fue encontrada en 1994, pero fue en 1998 cuando se pudo extraer. Después de todos estos años bajo el agua, estaba llena de vida marina. Las ventanas sorprendentemente todavía tenían algunos vidrios. Si fueras un buzo y solo puedes sacar uno de estos objetos, ¿con cuál te quedarías? Gracias por acompañarnos en este viaje en un café con la ciencia. Recuerda suscribirte para más contenido. Hasta la próxima.